Les recordamos poner sus celulares en silencio y continuamos con nuestra programación para el día de hoy para dar paso al segundo panel de expertos denominado Autoevaluación de la brecha salarial de género en organizaciones, y les volvemos a recordar que en sus bolsitas que entregamos al ingreso encuentran papeles para poder hacer preguntas, las que serán recogidas por miembros del equipo de Ni Más Ni Menos. Muchas gracias, Tania. Entonces tenemos en este panel nuevamente a Andrea Bentancor, se está repitiendo el plato en este panel, pero también nos acompaña Agustina Bellío y Patricia Roa. Les pido un aplauso para ellas de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Algunas palabras para quienes no las conozcan. Agustina Bellío es magíster en Educación Ejecutiva en Recursos Humanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Es también magíster en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y licenciada en Economía también de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es Career Leader de Mercer Chile y previamente fue Product Leader y Talent Leader, también en Chile. Y también ha sido consultora en Argentina. Es importante agregar entonces que Mercer es una de las entidades asociadas de este proyecto. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Patricia Roa es abogada de la Universidad de Chile, actualmente es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en el Cono Sur. Se ha dedicado al derecho laboral y las políticas públicas. También preside además, y muy importantemente, la Fundación Trabajo para un Hermano. Muchas gracias, Patricia. Les dejo entonces a Andrea Bentancor. ¿Quieres saber si tu organización presenta diferencias salariales entre hombres y mujeres? Ni más ni menos cuenta con una herramienta de autoevaluación que permite a las organizaciones medir la brecha salarial de género entre las mujeres y los hombres contratados. ¿Cómo funciona? Primero, se debe ingresar a la pestaña Datos e importar la información de las y los trabajadores de la organización en formato Excel. La estructura de la planilla dependerá del tipo de organización. La aplicación hará una serie de cálculos y entregará resultados como la proporción de mujeres y de hombres, la diferencia salarial bruta y también la brecha salarial no explicada, que informa la brecha que aún persiste luego de que se considera la formación y el nivel de responsabilidad de la organización, entre otras características objetivas de la persona y del cargo que ocupa. La herramienta presenta estadísticas y gráficos que muestran la distribución salarial. Además, realiza automáticamente un reporte de gestión de compensaciones y un reporte econométrico, los cuales pueden ser compartidos al interior de la organización. Repetir este ejercicio todos los años permite hacer un seguimiento de la evolución de la brecha salarial de género al interior de la organización para así constatar la efectividad de las medidas que se hayan tomado para reducirla. Bueno, la verdad que es una manera muy breve de presentar algo que en el computador y todo, con quienes hemos estado trabajando esta herramienta, recibiendo comentarios, haciendo mejoras, nos lleva a reuniones de una hora. Así que sintéticamente esa es la herramienta. ¿Cuál es el aporte? Uno a veces trabaja con las organizaciones y les dice, bueno, cuando comparas el promedio de mujeres con el promedio de hombres, en realidad estás comparando poblaciones diferentes y ellos mismos lo tienen claro, y esta idea de que es posible realizar controles y limpiar un poco esa brecha de elementos objetivos es algo que uno va diciendo y surge entonces el interés por esta herramienta. ¿Qué es lo que hace? Finalmente uno tiene una brecha promedio, una aproximación a la brecha promedio, hace un análisis econométrico y controla, es decir, considera cuánto de esa brecha se debe a las características personales de quien está en el cargo y a las características del cargo, en particular nivel de responsabilidad, etc. En algunas organizaciones queda un residuo no explicado. Y el interés entonces es trabajar con las organizaciones para, con ese residuo no explicado, tratar de entenderlo, definir planes de acción, etc. Ese entonces es la básica de lo que... ¿La pasas? Lo que hacemos entonces con la herramienta. Esta herramienta está desarrollada en 3 versiones. Una es Academia, que se testeó con unas bases de datos, unas 3 bases de datos que se fusionaron en base que se obtuvieron por transparencia, con académicos que trabajan part-time en una institución pública,
y nos sirvió para empezar desde el primer momento, ya desde la postulación, a cranear esto. Ese estatuto administrativo, por lo tanto, nivel de responsabilidad, categoría, etcétera, están vinculados a lo que es la academia. La tenemos funcionando, tenemos que ver entonces cómo vamos adelante y tenemos una línea de trabajo en los próximos años para hacer el aporte que se mencionaba al comienzo también por los rectores y trabajar con universidades y facultades eventualmente. Tenemos también la herramienta para empresas. Esta es una herramienta, la misma versión, pero está adaptada al sector privado, de trabajo. La trabajamos con Mercer, la hemos piloteado con empresas clientas de Mercer, con las que hemos tenido una relación personal, la hemos hecho con el equipo de Agustina, ha sido un trabajo muy interesante. Las empresas han participado, sus equipos de recursos humanos nos han hecho sugerencias. Muchas de las partes de los reportes que nosotros trabajamos tienen los insumos que nos han ido dando en esas reuniones. Una de las cosas interesantes de este proyecto es que nosotros nos inspiramos en una experiencia suiza, que es la construcción de una herramienta de este tipo. Nosotros tenemos el patrocinio de la Embajada Suiza y de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. Hemos sido capacitados durante el primer verano por el equipo de la Oficina Federal de Género y Equidad del gobierno de Suiza, en que nos contaron toda esta experiencia. Ellos hace 7 años que están trabajando. Esta herramienta corresponde a empresas grandes, medianas y grandes. En Suiza desarrollaron una segunda herramienta para empresas pequeñitas, para empresas pequeñas. Ese podría ser un siguiente paso, seguir trabajando con ellos y ver cómo avanzar con pymes que necesitan otro apoyo y otras competencias para el tema de las bases de datos. El trabajo en alianza con Mercer nos favorece mucho porque es lo que nos permite tener bases de datos ya procesadas. Cuando nosotros empezamos a levantar este proyecto, queríamos trabajar con empresas piloto y hacer el levantamiento de la base de datos. Y nos llamaron a la realidad personas muy importantes que saben mucho y nos dijeron: no, estamos saturados, estamos sobrevendidos, estamos haciendo muchas cosas, no podemos hacerte una base de datos especial para ti. Tienes que hablar con Agustina Bellido. Y ahí surgió la alianza. Agradezco a esta persona que mantendré anónima, que nos hizo este contacto, pero fue muy importante. Y en servicio público adaptamos la herramienta al estatuto administrativo, a las categorías, la piloteamos con la superintendencia de pensiones, que la autoevaluó, participó en el proyecto, tuvimos el apoyo, por supuesto, del superintendente, del equipo de estudio, del equipo de gestión de personas, de comunicaciones, del gabinete, y todos participaron en lo que son estos reportes. No está presente Macarena Díaz por temas de compromiso de fin de año, difícil fin de año, pero hay muchos de los temas que algunas empresas privadas nos han aportado dándonos ideas. Los reportes nuestros son un poco más largos que los de los suizos en algunas de las áreas y en parte por los comentarios que las personas que han trabajado con nosotros nos han dado. La siguiente, por favor. Ya. Este es muy breve, esta es la salida, resumen, que se entrega explicando el cálculo de la brecha, la bruta, y después de limpiar por estas características objetivas. La siguiente, este es el informe técnico donde vienen los estadísticos, si es significativa o no, porque como hacen los suizos, que para ellos es muy importante, porque una brecha mayor de 5%, siendo significativa, tiene consecuencias legales, por ejemplo, problemas para vender al Estado y participar en licitaciones, o sea, para tener el sello de tener esto medido. Si es de 7%, pero no es significativa, entonces el análisis estadístico correcto acá es importante. No es solo la medición, sino que sea significativo. Este estudio incorpora variables hasta tener un buen R cuadrado, que es una medida de la variabilidad. Entonces es una cosa bastante robusta y que nos ha servido mucho la experiencia con ellos y también la experiencia con nuestros socios. El reporte de compensaciones, como decía, fue enriquecido por las necesidades de personas de recursos humanos que participaron en el proyecto. Se nos dijo que sería muy útil tener más información sobre la distribución de remuneraciones. Más allá del reporte econométrico, tener cosas que ya sirvieran para reportar, que fueran descriptivas. Por ejemplo, en la academia, cuando uno va y mira ya
la brecha puede ser una cosa, pero la estructura jerárquica piramidal entre instructores, profesores asistentes, profesoras asociadas y profesores titulares es brutal. Entonces, controlando por esos niveles de responsabilidad puede que la brecha no sea tan grande, pero la verdad que a una mujer llegar a profesora titular es una carrera de obstáculos, y por eso también lo que los rectores están comentando de que existe ese conocimiento. Hay aquí alguien del Ministerio de Ciencia que está acompañándonos para tener eventualmente una agenda en el futuro, porque no es solo la brecha, sino la estructura y las dificultades de la carrera académica. Entonces, los aprendizajes, para ir redondeando, nosotros hemos aprendido que este trabajo requiere una contraparte un poco más vinculada a lo que creíamos, el trabajo con las bases de datos, a veces porque no alcanza solo con automatizar, hay que completar algunas cosas que no vienen, hay que masificar y entregar resultados bastante estandarizados, agregados para aumentar el impacto, tenemos oportunidades ahí, estandarizar recomendaciones para facilitar desarrollo de planes de acción, y queremos aportar el debate de políticas públicas, porque todos sabemos que la ley ha resultado inefectiva. El día de mañana, cuando se actualiza la ley, hay que hacer una ley, hay que hacer un reglamento y hay que generar capacidades de fiscalización y de formación, especialmente para las pymes, para que los apoyen, porque si no, nadie va a aplicar nada si no existen estas competencias. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Un aplauso para ti. Yo siempre me alegro, para los que no me conocen, soy econometrista y la verdad tener aplicaciones econométricas concretas como esta nos sirve como inspiración para nuestras clases, nuestros alumnos y aquellos que nos cuestionan muchas veces, ¿para qué sirve la econometría, profesor? Bueno, acá tenemos ni más ni menos una aplicación concreta. Agustina, te cedo la palabra, por favor, para tus comentarios de la presentación de Andrea. Bárbaro, gracias Pablo, gracias Andrea, gracias Patricia, y bueno, gracias a todos y por habernos invitado a ser socio de esto. En lo personal es algo que lo tomo como un compromiso, no porque sea mujer, sino porque realmente creo que es un compromiso que todos tenemos que asumir. Y bueno, me parece muy importante que todos conozcamos esto, métanse a la página, es muy interesante la autoevaluación, y si son una compañía traten de participar activamente. Solamente para cerrar un poco lo que dice Andrea, me parece muy relevante entender que para lograr llegar a esto hay que pasar por un proceso que no necesariamente las pymes hoy están preparadas, ¿no? Es decir, todo lo que es el tema de la compensación, la homologación de los cargos, tener una metodología. La metodología que tenemos nosotras permite devaluar los cargos, darle un peso a los cargos, permite aumentar el R cuadrado. Yo soy economista, pero hace muchos años que dejé de estudiar, así que no voy a entrar ahí, pero realmente que haya una relación econométrica positiva y que realmente haya sustento, me parece muy valioso, y no solamente titulares de diario, ¿no? Es decir, nosotros participamos bastante. El domingo estuvimos con Andrea en un artículo excelente en la prensa, que creo que es poner esto sobre la mesa, pero cuando le pones datos y le pones estadísticas es excelente. No voy a hablar de muchos datos porque ya hablaron mucho de la diferencia, solamente dejar sobre la mesa que a nivel agregado en nuestra encuesta de compensación, que tiene 458 compañías, es decir, muchísimas compañías, más de 270.000 personitas representadas en esa encuesta, tenemos una brecha agregada del 30%. Me gusta que los números más o menos conversan con los números más públicos. Entonces tenemos una brecha del 30% en empresas privadas registradas, hay algunas universidades o compañías sin fines de lucro, etcétera, pero estamos hablando de una brecha del 30% de hombres sobre mujeres. Obviamente cuando abro esa pirámide, ¿sí? De nuevo, no titulares de prensa, sino realmente entrar en datos, arriba a las puntas se ven diferencias importantes, y por eso la brecha agregada termina siendo tan grande. Precarización del mercado laboral femenino. Los datos respecto a 19% creo que dijeron de mujeres que participan en educación formal en temas de tecnología, no hablamos mucho de manufactura, minería, industrias que son duras, que se paga más, obviamente. Entonces realmente hay un nivel de estrés a nivel de la base de la pirámide en la relación de pago entre hombres y mujeres. En nuestra encuesta también se da este fenómeno de 60% de esas 270.000 personas son hombres, 40% son mujeres, ¿ok? Y si uno mira la edad y la participación y el promedio salarial, venimos juntitos hasta más o menos los 27, 28 años, ganando similarmente promedios, ¿no? Y cuando cumplen más o menos 28, 29 años, la mujer hace un promedio salarial de 450, 500.000 pesos de base, y el hombre
crece a 1.400.000 a medida que va aumentando la edad, ¿sí? Momentos de corte, momentos de maternidad, momentos que cada uno podría, o de cuidado del hogar, no necesariamente es tema de maternidad, pero ahí hay un tema relevante. Entonces, para las empresas, 2-3 mensajes. Lo primero es capacitación, el concepto de upskilling y reskilling, ¿sí? Es decir, no me gusta decirlo en español porque suena más lindo en inglés y además es como más, realmente es al punto. El upskilling, el reskilling, el tomar realmente, no es que la mujer no quiere trabajar en ciertas áreas, ¿no? Hay que poner incentivos para que eso suceda, hay que realmente empezar, y una pregunta que me hubiera gustado hacer es, ¿esto es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la casa, es responsabilidad de quién? Creo que todos, si tienen chicos, siempre digo, empecemos por ahí, incentivando a hombres y mujeres al revés, ¿no? También, ¿no? No necesariamente hay un sesgo, tenemos un sesgo en ese sentido. Upskilling, entonces, reskilling, crear empleabilidad futura, ¿ok? La realidad es que las mujeres suelen ocupar cargos más precarios, digamos de esta forma, que se les paga menos. El retail, muy representado por mujeres, y que comparan tal vez con un operario, ¿no? De una planta productiva o de una minera, que obviamente gana diametralmente más, ¿sí? De hecho, si uno mira la minería como industria, como para también sacar sesgos, la realidad es que la minería es a nivel agregado, ¿no? Es decir, se le paga lo mismo, es decir, pero el problema es que participan más hombres que mujeres, ¿ok? Entonces, de nuevo, los promedios. Upskilling y reskilling. Propuesta de valor individual. Si ustedes como compañía, aunque no sean una empresa privada, ¿sí? Pero a nivel de, si gerencian gente, es propuesta de valor individualizada. Vayamos a, no sé si se acuerdan, pre-pandemia, ¿no? Las mujeres ganan menos porque priorizan la flexibilidad, priorizan irse temprano los viernes, priorizan estar con los hijos. Entonces, obviamente, nosotros les pagamos menos, porque es una propuesta de valor hacia la flexibilidad. La pandemia, chau, tiró eso por la ventana, porque además no solamente había un sesgo también, porque no sé qué hombre no le gusta también salir temprano, ir a buscar a los hijos al colegio, no sé, y lo digo muy transparente, no, yo le pregunto y si a todo el mundo le gusta, y no necesariamente todas las mujeres también les gustaba. Si yo hago una encuesta acá, les puedo asegurar, nosotros tenemos una pirámide que tiene arriba el propósito, las compensaciones y los beneficios abajo, en el medio la carrera. Si yo les pido que hagan un peso a cada uno de esos componentes y comparo hombres y mujeres, me pasa muchísimo que las mujeres le ponen más peso a la plata que los hombres. No sé si es porque es un deseo, si porque no lo tenemos controlado, si es porque tenemos problemas financieros, no tengo idea, pero la realidad, porque ahorramos menos, tenemos menos educación previsional, etcétera, pero la realidad es que tenemos estereotipos y sesgos de género desde el inicio. Entonces, propuesta de valor individual, escuchando a mis trabajadores, no necesariamente diciendo que las mujeres quieren A y los hombres quieren B. ¿Ok? Hay que trabajar, se puede hacer, hay un montón de herramientas, nosotros trabajamos con empresas, focus groups, encuestas de percepción de beneficios. No, la mujer valora, no sé, el seguro de salud más que el hombre. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces uno tiene que ir analizando la realidad. Y bueno, y en tercer lugar, creo que todo lo que tiene que ver con la comunicación y el mensaje y abiertamente medirse, ¿no? Es decir, es muy importante medir, visibilizar la brecha dentro de la compañía. Esto que decía Andrea, cada vez más el concepto de ESG, de sostenibilidad, es un concepto, no sé, lo conocen, ESG, Environmental, Social y Governmental, que se baja hoy en día las organizaciones muy fuertemente. Los bonos de muchísimos ejecutivos en el mundo hoy están vinculados a temas de participación femenina en roles de liderazgo. Entonces la realidad es que midiendo podemos gestionar. La realidad es que yo, y lo digo abiertamente, si hay representantes de empresas, les pregunto, che, ¿le pagás más a los hombres que a las mujeres? Nadie está lucubrando como las de Caos del Superagente 86 en una sala diciendo le voy a pagar más a la mujer, al hombre que a la mujer. No, pero eso termina sucediendo por densidad de mujeres, porque las mujeres nos cuesta más hablar de estos temas, es una realidad, hay estudios respecto a eso. Si nosotros no cumplimos todas las competencias como mujeres, ahora me voy a personificar, no queremos ascender, nos cuesta la conversación de dinero, eso sí, esto no es un sesgo, nos cuesta, por sobre los hombres y sin ser feminista, la realidad es que eso empieza a pasar. Entonces, si no medimos, si no usamos estas herramientas, que fíjense que están a disposición de todos, por eso queremos ir por la masificación, la realidad es que ahí no visibilizamos el problema, ¿ok? No se sientan mal si tienen brecha, lo importante es trabajar y lo importante es ponerla sobre la mesa y conversar, ¿ok? Así que de nuevo, upskilling y reskilling, propuesta de valor al empleado diferenciada y en tercer lugar, medir para entender qué estoy haciendo y cómo lo estoy abordando.
¿Sí? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Patricia, tus comentarios y tu visión desde la OIT. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, felicitar la iniciativa. Andrea ha trabajado también con nosotros en otras iniciativas de reducir brecha salarial. Y digo esto porque tenemos un convenio en la OIT, el convenio número 100 de igualdad de remuneraciones, un convenio de 1951. Y estamos en 2022, ¿cierto? Y este convenio fue ratificado en Chile en 1971, 20 años después de su adopción tripartita, y tan lejos en el tiempo a diciembre de 2022. Entonces, claramente estamos frente a una dificultad. Este convenio ha sido ratificado por el 90% de los países que integran la OIT, que son 187. Por tanto, tenemos una constatación que a nivel discursivo, los países que lo han ratificado, que han ido a los congresos nacionales respectivos, que han tenido un debate, hay un compromiso expresado discursivamente que no tiene una traducción en la práctica y en lo cotidiano para trabajadores y trabajadoras, porque esta es una brecha de género que afecta hoy principalmente a mujeres, pero también tenemos sectores muy feminizados en que podríamos encontrar brecha de género que perjudica a los hombres. Si bien tenemos, y escuchaba tu cifra, está por sobre el promedio del país mundial, que es un 20%, pero claro, ese promedio esconde, esta tiranía a los promedios, esconde el mirarse y uno se refugia en un dato general. Entonces, la primera cuestión es que para la OIT es muy importante apoyar estos ejercicios prácticos, instrumentos prácticos para aplicar este principio. Y aquí viene la segunda dificultad. Tenemos compromiso discursivo en la mayoría de los países del mundo, Chile no es la excepción, y la segunda dificultad es que este convenio tiene un principio de igual remuneración a trabajo de igual valor. Y nuestra legislación, también en otros países, ha tenido muchas dificultades para implementar este concepto, que no se trata solo de equiparar en el ejercicio escolar enfermera-enfermera, profesor-profesora, sino que requiere al interior de los servicios y las empresas un análisis del puesto de trabajo y luego entonces identificar cuáles son estas bandas de trabajos de igual valor. Y por tanto entonces, incluso en un piloto que hicimos en el Instituto de Seguridad Laboral, todos dijeron, bueno, pero este piloto ya está resuelto, estatuto administrativo, grado, entonces vamos a ir a corroborar que en el Estado no hay brecha salarial. Y la verdad es que se constituyó, y esto es un elemento muy importante para la OIT, una paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que este proyecto de buscar la brecha salarial en este servicio fue a la par las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, en este caso las asociaciones de funcionarios y funcionarias, y la planta directiva de este instituto. Y pasaron dos cosas que son muy importantes para que ustedes observen también en esta herramienta de autoevaluación. Si no están disponibles a mirar todo lo que ocurre en la empresa o en el servicio, no hagan este ejercicio. Porque buscando brecha salarial se van a encontrar con un conjunto de legítimas demandas y problemas no resueltos al interior de la empresa o del servicio. Vamos a encontrar carrera funcionaria, capacitación, conciliación de la vida personal con la vida familiar, y uno puede decir, estamos aquí reunidos solo para ver brecha salarial, pero al identificar cuáles son las unidades de competencia de ese puesto de trabajo, al abordar las bandas, a hacer este zoom al interior de la empresa, nos vamos a encontrar con un conjunto de cuestiones que es muy importante que directivos y trabajadores y sus organizaciones estén disponibles a hacerse cargo, porque no es lo olvido y solo me concentro en la brecha salarial, que ya es un asunto muy fundamental. ¿Cuál fue el balance después de un año de ese trabajo? Sí habría brecha salarial. Y los grados y el estatuto administrativo no era el refugio para asegurar igualdad de remuneración e igualdad de género. Entonces, creo que ahí hay una segunda cuestión. Nuestra legislación, como lo decía Andrea,
Es insuficiente en cuanto no ha permitido, porque no ha acogido este principio de igual valor, trabajo de igual valor, de ser una herramienta práctica. Sin embargo, creemos que las distintas organizaciones, el servicio civil para los servicios públicos, el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, las iniciativas de trabajadores y de empleadores pueden proporcionar herramientas como esta para generar este cambio más allá de la legislación vigente. Nosotros los chilenos le confiamos toda la legislación. La verdad es que esto puede ser un asunto que podamos resolver al interior de nuestra empresa. Y quisiera además compartirles algo porque esto no es solo para Chile, sino que tres recomendaciones que estamos haciendo en todos los países del mundo, porque si se dan cuenta, hay un consenso muy importante desde los ODS, el Objetivo 5 de Igualdad de Género, desde el último convenio de la OIT, garantizar un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Se ha ido nutriendo esta agenda de igualdad en perspectiva laboral, y por lo tanto hoy día los países que compiten como tal, los países también compiten como un país, las empresas y también las pequeñas empresas como tal, también tienen estos desafíos para incrementar su propia productividad. Y hoy día, así como hay altos ejecutivos remunerados por su compromiso en igualdad de género en cargos directivos, también las empresas tienen sus ingresos indexados al cumplimiento también de los derechos fundamentales en el trabajo, y uno de ellos también es la igualdad de género. Entonces, ¿cuáles son estas tres recomendaciones que quisiera compartir, que tienen mucha vigencia en Chile, pero que es para todo el mundo, no es un llamado de atención solo para el país? Primero, que la aplicación del principio de remuneración igual por trabajo de igual valor es compleja, lo sabemos, pero es posible y deseable, y va a ser crecientemente un requisito de competencia. Entonces, ya sea desde el altruismo o del compromiso por la igualdad de género o una regla del negocio, nosotros sugerimos que las empresas y las organizaciones sean muy activas en incorporar este principio en su organización y, por supuesto, reflejado en su planilla de salario. En segundo término, que su realización exige marcos normativos adecuados. Ya sabemos que nuestra legislación no es eficiente, pero también conocimientos y herramientas adecuados como este instrumento, porque la ley por sí sola, aun cuando la actualizáramos y la mejoráramos, no va a generar este cambio al interior de las organizaciones. Y algo muy importante para la OIT, que los trabajadores y sus representantes también participen en este proceso, y las autoridades que están llamadas a fiscalizar, y también aquellas autoridades, en este caso judicial, que tengan conocimiento. Muchas de estas cuestiones no se resuelven al interior de la empresa, y hemos visto que nuestros tribunales están conociendo crecientemente demandas por brecha salarial. Todos estos actores requieren esta capacitación para entender exactamente este principio. Y tercero, el diálogo y la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes a nivel de empresa o como se organizan en los distintos países es crucial. Yo les mencionaba esta paritaria. Digo esto porque, si bien el empleador puede disponer de estas herramientas, de distintos compromisos, encuestas de percepción, focus group, esto que tú mencionabas, este cuadro de cuál es tu compromiso salarial, la verdad es que si no hay una participación por parte de los trabajadores y trabajadoras mediante sus organizaciones, pierde legitimidad o se transforma luego en un asunto en disputa. Y nosotros queremos que esto sea, por supuesto, parte de un compromiso de la negociación colectiva. Si una empresa se autoevalúa y descubre de que tiene esta brecha, puede tomar medidas en su próximo contrato colectivo, acordada con los trabajadores, para, por supuesto, entonces incrementar la reducción de esta brecha. Pero sin ese diálogo, nos parece que va a ser un ejercicio incompleto o no necesariamente totalmente exitoso. Y finalmente, también es muy importante, y esto viene ya de la mano del convenio 190, que rápidamente vamos a empezar a hablar sobre brecha de la diversidad. No solo, y eso les llamo la atención, de que ya no miremos el mundo binario. Nosotras, las funcionarias de OIT, estamos muy contentas que al fin, en 2019, tenemos el primer convenio no binario, el convenio 190,
Fuimos revolucionarios en 1919 de hablar de los derechos de las trabajadoras, pero eso que en el pasado podía ser una visión, hoy día no lo es. El convenio 190 establece la violencia con causa de género y con eso entró entonces la diversidad. Y quiero advertirles entonces que vamos a tener que hacer ejercicio seguramente porque muchas personas que integran esta diversidad legítimamente van a progresivamente demandar igualdad salarial y no vamos a estar solo entonces entre esta brecha entre hombres y mujeres, sino que vamos a descubrir al interior de nuestras empresas y organizaciones también brecha por diversidad, y ese es un asunto que también la OIT llama la atención, que podamos hacerlo con total compromiso para asumir los desafíos que hoy día encontramos al interior de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muy interesante. Antes de pasar a preguntas, Andrea quiere hacer unos comentarios. Un comentario súper preciso de algo que ha dicho, muy importante, Patricia, para avanzar en términos de políticas públicas en el sentido de abordar el tema de la diversidad, necesitamos estadísticas no binarias. Es un desafío muy, muy grande. Hay algunos esfuerzos por empezar a levantar ese tema, pero aún es una cosa abierta, un desafío para las empresas. Cómo levantar la estadística es un desafío para el Estado, pero sabemos que hay algunos grupos experimentales trabajando en esto. No estamos todos súper informados de eso porque son mesas, sabemos que hay mesas, pero en el futuro va a haber. Así que solo quería decir eso. Nosotros no podemos trabajar una calculadora diversa porque las bases que respalda la calculadora son las bases de la Superintendencia de Pensiones, que maneja seguro de cesantía en todas sus categorías, todas sus variables, pero no tenemos eso. Solo quería decir eso. Gracias. Agustina, una pregunta para ti. Dice, en general, ¿cómo perciben el tema de la desigualdad salarial las empresas? Y te la voy a agrandar la pregunta a propósito de que salió este tema. ¿Tú percibes dentro de la empresa este tema no binario como un problema en estudio? ¿Es algo que se percibe, que está presente o todavía absolutamente latente? No, me parece súper interesante el punto. De hecho, mientras hablaban decía, che, pero ¿cómo haríamos para poner en nuestras bases de datos es hombre-mujer? Y la realidad, porque no hay una autoidentificación, sino que la empresa sube una nómina, ¿no? Entonces, en todo caso, ahí, si la persona ha declarado se puede poner, creo que es interesante, pero lamentablemente la cantidad de datos es difícil de tomar. A ver, la primera parte de la pregunta era cómo se autoperciben, ¿cómo se...? Claro, ¿cómo perciben el tema de la desigualdad salarial las empresas en general? ¿Lo perciben como porque... A ver, no sé quién habrá hecho la pregunta, pero la voy a hacer mía. Y desde el punto de vista, lo que hemos visto en el seminario, hay un problema, hay un porcentaje de gente muy disconforme con esta situación, pero no encontramos una solución rápida. Uno podría pensar que dentro de una empresa, si me lo tomo en serio, se resuelve el problema, no sé, dentro de pocos años. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hasta qué punto se queda en el discurso esto? ¿Hasta qué punto se lleva a la acción? Buenísimo, Pablo. Creo que, lo primero es, no muchas saben si tienen o no brechas. Eso es lo primero. Es decir, creo que en general la declaración es no tengo brecha. De hecho, muchos clientes me dicen, no, mira, nosotros adentro es un 3%. Y después miro la base y digo, no sé qué están mirando, pero realmente no es un 3%. Sin embargo, hay un desafío anterior, que es el peso. A igual cargo, igual paga. Es decir, eso que en Perú ha evolucionado mucho. Allá tienen que, si quieren, en el caso de Perú es interesante, porque ahí tienen que presentar. De hecho, Mercer ha desarrollado un producto un poco para validar eso. Es ¿qué es el igual paga, igual pega, ¿no? Es decir, ¿qué es igual pega? ¿Qué es el título del cargo? Bueno, entonces esto es lo que un poquito viene a resolverle estas metodologías de pesar el cargo por la contribución del cargo, porque también te pasa esto de la negociación de, cuando yo llegué a Chile, se habrán dado cuenta que no soy chilena, 10 años atrás, el subgerente, ¿no? Yo decía, ¿qué será un subgerente? No llegó a gerente, tampoco es jefe, bueno, no es como medio... Bueno, el subgerente, el gerente, el director, los títulos de los cargos que a veces también engañan. Entonces, lo primero, desafío, no lo saben, a veces porque no tienen bien medido, no saben cómo medirlo. En general, hay conciencia de que existe la brecha en algunos casos, pero la preocupación también de la empresa es en la participación femenina, ¿no? Es decir, es como que esa parte, el tema de las cuotas, hay mucha discusión respecto a eso.
caso podemos hablar de diversidad inversa, ¿no? Es decir, he hablado con hombres que quedan fuera de directorios porque tiene que ir una mujer, entonces los hunters están desesperados. Además, ¿cuántas directoras mujeres hay en el mercado? Pocas, así que chicas, pónganse a hacer el curso de directoras de empresa, porque la realidad es que hay pocas, entonces las ves en todos los directorios finalmente, y muchos hombres también se como dicen, che, no entro a ningún lado, porque entonces empieza todo este tema que también es un tema a abordar, ¿no? No es un tema políticamente correcto, pero es un tema a abordar en el interior de la empresa también. El rol del hombre, me encantó que dijiste esto, es verdad. Hay industrias en donde la mujer gana más que el hombre y hay como un techo de cristal también para el hombre. Bueno, y para cerrar la respuesta, diversidad, honestamente, muy poco. Creo que vuelvo a esta palabra de políticamente correcto. Al ser un poco políticamente correctas ciertas instancias de diversidad, no creo que haya brecha. Es decir, lo digo desde el creer, ¿no? Es decir, esto es desde el creer, tal vez hablemos en 5 años si sea distinto, pero creo también hoy la compañía ha tomado muy en serio el tema de la inclusión, eso más allá de las leyes o no leyes, me gusta eso que dicen ustedes, que los chilenos, como hay una ley, lo toman, pero el tema de la inclusión forma parte de las agendas, y más en las compañías multinacionales y las nacionales también. Creo que no hay problema en temas de inclusión, pero no se mide. Eso es una realidad, ¿sí? Eso. Ahora, como economista, nosotros sabemos que una ley escrita no tiene por qué cumplirse necesariamente si no están los incentivos, etcétera. Si las cosas pueden ser terminan siendo letra muerta. Patricia, el concepto de igual remuneración a igual valor, ¿se entiende? ¿Lo entiende la sociedad? ¿Lo entienden las empresas? ¿Lo entienden los Human Resources Department? Porque no es tan sencillo, ¿verdad? Y cómo calcular el valor del cargo no es tan sencillo. ¿Qué ves tú en eso? Y te quiero preguntar en particular por las pymes, porque me imagino que debe haber brecha de género en empresas grandes y una brecha quizás desconocida no en las pymes. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, es un concepto complejo, por eso nos hacemos cargo, y a veces en audiencias que uno dice algo al pasar, uno pone el ejemplo que para ver si la gente logra comprender, si uno está en un servicio de urgencia y llega el médico recién graduado, ese médico no va a ser remunerado en la banda de médico y va a tener un menor salario que la enfermera jefe. Todos sabemos cuando hemos llegado a una urgencia que la enfermera jefe tiene que ganar a la par con el médico jefe, y no por ser médico el recién egresado va a lograr. Pero cuesta esto porque, claro, nosotros tenemos una visión como muy escolar de la vida, ¿no? Muy donde nos cuesta asumir este concepto de igual valor. Y porque además, y vinculando a tu segunda pregunta, esto requiere de un análisis del puesto de trabajo. Y muchas veces no sabemos qué es el puesto de trabajo, cuáles son tus unidades de competencia, no para la brecha salarial, sino que para la certificación de competencia, para la capacitación. ¿Cuáles son las unidades de competencia de ese puesto de trabajo? Y por lo tanto esto requiere de un trabajo técnico. Por eso estos instrumentos de autoevaluación que generan una dinámica para apoyar no solo a grandes empresas, sino que también en una versión a pequeñas empresas son de utilidad, porque ustedes saben, una pequeña empresa, el señor que es el dueño lleva la contabilidad, contrata al personal, es decir, no estamos hablando de una multinacional donde podríamos discutir en la gerencia de diversidad qué pasa con una persona que tiene, por ejemplo, por fallo judicial en Chile, una cédula con una X, porque no se trata de una persona que haya transitado de un género a otro, sino que es una persona que se autodefine como no binario y que su cédula de identidad, donde dice sexo, tiene una X. Entonces, podríamos tener esa discusión, pero el señor de la pyme está en otra, a 5 galaxias, y tiene muchas dificultades porque o trabaja o calcula la brecha, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos que trabaje y que sus trabajadores y trabajadoras tengan el mejor salario, un salario justo, tenemos que entregar estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la OIT? Para que, buscando este salario, que es un viejo anhelo desde 1919, alcancemos este salario justo, se requiere de este entorno tecnificado para encontrar en los números esta valía y que no sea algo discutible y objetable donde terminemos todos en tribunales discutiendo si tenemos o no brecha salarial. No se trata de eso. Entonces,
este instrumento tiene que estar disponible para todo tipo de empresas, y eso es muy importante. Entonces ahí lo que le hemos dicho a los estados es que los estados debieran proporcionar estas herramientas gratuitamente en la escala más básica. No vamos a tener el ejercicio perfecto en una pyme de 15 trabajadores, pero a grandes rasgos vamos a poder decir de que hubo una autoevaluación, que había una herramienta que se utilizó y que ese empleador con sus trabajadores dijeron: ya chiquillos, vamos, de aquí a 5 años vamos a ir reduciendo esta brecha. Entonces, por complejo no hay excusa de eximirse, y por complejo sí podemos decirle que hay muchas experiencias en distintos países parecidos a los nuestros, para no irnos a la OCDE, que sí lo han podido hacer. Entonces creo que más bien hay que combinar aquí, mejorar la ley sin duda, pero combinar mucho más, yo pondría más acento que en mejorar la ley, en una convicción política de las empresas y de esta sociedad. Porque ¿qué es lo que ocurre luego? Que también es una distorsión para la negociación colectiva. Sí, en el viejo pliego en que uno ordena la nómina, hoy día las trabajadoras, no puedes constituir un sindicato sin una que lo integre, las mujeres están mucho más organizadas, van a decir, bueno, en esta nómina, ¿dónde estoy yo? Aquí no. Entonces, sin descubrir la brecha salarial, hay una tensión salarial. Entonces, creo que es un mejor camino despejar esto de la brecha salarial y, como decías tú, no asustarse. Es algo que uno reconoce para cambiar, y el cambio puede tomar su tiempo, pero hay que tomar acción, porque si no, claramente van a haber sectores que van a perder competitividad. Yo creo que esto se ha dicho poco. Creo que nosotros tenemos una economía muy abierta, muchas empresas de menor tamaño también compiten en el mundo, y hoy día las ofertas para adjudicar un negocio tienen en otros mercados, tienen como variables tu planilla, no te van a pedir la planilla, pero te van a decir cuál es tu brecha salarial. Es que yo ni la he calculado. Bueno, tú, Patricia, mencionabas, quiero hacer un último comentario y preguntas para ustedes tres sobre esta tensión que se genera. Bueno, yo de hecho me siento tenso entre tres mujeres acá, tensión de género acá, pero más allá de eso, de alguna manera, este tema es abrir una caja Pandora, ¿verdad? Estamos abriendo la caja Pandora de los sueldos. A ver, veámoslos con transparencia y veamos que pelea de gatos se puede formar, ¿verdad? En una bolsa de gatos va a ser el salario tuyo, el mío, ¿por qué ganas más que yo? Entonces, la pregunta para las tres: esta tarea, que es muy noble, tratar de igualar salario entre mujeres y hombres, después quizás entre géneros no binarios también, tiene sus costos que pueden terminar siendo bien altos y que nos puede generar. Nosotros en economía nos enseñan a ver el equilibrio general. ¿Cómo ven esta tensión? Cada uno a través de la experiencia en MERS, en la OIT, tú, Andrea, en el proyecto, en las empresas. ¿Cómo manejan esta tensión? ¿Si están preparados? ¿Si hay algo o no para manejar esta tensión y los posibles problemas que pueden salir? Transparencia total es una posibilidad, pero sabemos lo que el problema puede traer, tensiones internas. No sé, Agustina. Sí, rápidamente, las empresas que han logrado transparencia total son muy pocas. Hay compañías que lo han logrado, pero hay un punto que creo que lo mencionabas, Patricia, de alguna forma, que tiene que ver con la gestión del performance y las competencias. Dijiste algo muy bueno, tal vez la medición del cargo va desde el puesto vacío, la silla vacía, que es el peso del cargo, y después sentás a la persona, ¿no? Y después se sienta la persona, no importa el género, repito, que tiene competencias, un desempeño, etcétera. Entonces, lo que cuesta mucho, Pablo, para contestarte es: hay empresas que han avanzado en transparencia, pero para poder avanzar tenés que saber explicar. Y si vos no tenés una evaluación de desempeño, porque muchas empresas no evalúan desempeño, no tienen matrices de competencias, y no estoy hablando de empresas pyme, ¿ok? Es decir, realmente falta muchísimo en temas de desarrollo organizacional y desarrollo del que se sienta en la silla, nunca lo vas a poder explicar. Y lamentablemente en Chile y en Latinoamérica no tenemos buenos liderazgos ni feedback constante. Entonces, finalmente sale a la luz que el hombre gana, vamos a poner escenario, gana más que la mujer, y nos cuesta explicarlo, esto de la brecha no explicada, porque no tengo procesos establecidos ni forma de saber decirlo. Es decir, el jefe no le va a decir a la mujer, él es mejor que vos, o al revés, ella es mejor que él, porque cuesta, tenemos un sesgo. Entonces tratamos de ir a arreglarlo por otro lado, tu paquete compensacional, mirá, tiene esto, el de él no tiene, vos te vas los viernes, repito, ¿no? Es decir, empezamos a adornar porque no tenemos comunicación, porque no tenemos procesos. Así que hay tensión,
porque antes hay que recorrer un camino enorme, ¿ok? Y lamentablemente es a todo nivel de compañía. Las que transparentan en general son multinacionales muy ordenadas y que en general le duele al jefe, repito, es decir, como un 25% de tu bono no te lo pago, entonces finalmente, y jefe, jefa, lo que sea el género, y finalmente entonces por eso hay una acción, un incentivo, como hablamos los economistas ahí, para que suceda. Perdón, me extendí un poco, pero quería hacer... Bien, muy interesante, Agustina. Andrea, Patricia. Mira, es que el ejercicio es difícil, entre otras cosas, porque claro, hablar de género es un tema no siempre pacífico en nuestras sociedades, pero además porque interroga la estructura del salario. Si nosotros le preguntáramos a un gerente, sin sujeción del género, ¿por qué esta persona gana esto? No estoy cierta de que todos sepamos explicar la estructura de un salario. ¿Por qué esa persona gana tanto y no tanto? Y por eso refería a la negociación colectiva, que es ese debate, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Cuánto sube el salario? ¿Quién gana quién? Y no sé qué. Ahí está en debate la estructura salarial. Entonces, cuando las compañías no tienen, o los servicios públicos, no tienen una clara explicación de la estructura salarial, menos pueden explicar la brecha. Porque en verdad no sé por qué Juan y Pepita ganan, y menos sé entonces explicar cuál es esta diferencia. Entonces, y ojo, la transparencia no es, primero nosotros no sugerimos nunca una transparencia a nivel de individuos. Individualización, claro. El contrato es y tu salario es parte de tu privacidad. Y lo que sí proponemos para la negociación colectiva y para la brecha, de que las compañías exhiban cuáles son las estructuras salariales, las bandas, y donde cada cual sabe quién es quién. Uno sabe mirar, y los dirigentes sindicales también lo saben, pero nunca nominal. Eso es parte de la privacidad de cada trabajador y trabajadora. Entonces, si las empresas con ocasión de brecha o de otros procesos lograran explicar su estructura, esto es muy importante para la capacitación. Aquí podríamos cambiar el título de la canción y hablar sobre la necesidad de capacitar a los trabajadores y trabajadoras, que en Chile no es eficiente, y tenemos un capital humano que requiere de mayor educación, de mayor capacitación, y estaríamos hablando de esto. Si no tienes claro entonces cómo funciona, menos vas a poder asumir. Y lo segundo es que también suena más dificultoso, pero créanme que termina siendo más fácil cuando este es un ejercicio paritario. Porque si no es los directivos en tela de juicio y haciendo este ejercicio de buscar en la estructura salarial, y el resto mirando a ver cómo te va, a ver cómo me explicas esto, y quiero ver la nómina, hazme la presentación, o desde los trabajadores y los directivos diciendo, bueno, a ver si con los datos que tienen logran encontrar algún dato. Ese ejercicio no lleva a ningún puerto. Es complejo sentarse, trabajadores y empleadores, a discutir esto, es complejo. Hay que tener voluntad, porque vamos a mirar un montón de cosas que no queríamos mirar y que nos vamos a enterar todos juntos también. Pero en el largo plazo, que es un cortito plazo, es mejor solución mirar esto juntos que debatir de brecha desde una trinchera o de la otra. Es un mal negocio para la empresa. Gracias, Patricia. Andrea. Sí, yo quiero comentar, como decía Patricia, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando con OIT y he trabajado con grupos tripartitos de Argentina, de Uruguay, de Perú, de España, de Barbados, de Panamá, de Colombia, y lo que uno encuentra en muchos lugares es un desorden, para decirlo planito y claro. Perú, por ejemplo, como comentaba Agustina, abordó el tema de fiscalizadores que llegan y piden la nómina y van y observan y dicen, pero a fulanito lo tenés en el cargo tanto, pero se está desempeñando en un cargo completamente distinto. Personas que están desempeñándose en las funciones, con las competencias, etcétera, de un cargo, nombrados en otro. Y al revés, personas en el mismo que hacen cosas distintas. Es común que en las empresas le das más responsabilidades a alguien como motivación, como reconocimiento, y demoras 3 años en promoverlo. Entonces después podemos hacer estas mediciones y en realidad no estamos detectando la brecha. Entonces cuando tú llegas, le dices, ok, empezamos el ejercicio, ¿cómo tienes la nómina? ¿Está actualizada? Pero estamos hablando de igual pago
por igual trabajo que no se acerca al estándar de OIT y no se puede hacer porque hay desorden. Lo que dice Patricia, no hay perfiles, no hay perfiles de cargo. Uno dice, estamos en una escuela de negocios, una facultad de economía y negocios, recursos humanos, uno enseña los procesos, son como 6 procesos, están todos relacionados, y uno dice, ya, reclutamiento y selección. ¿Cómo hacen un reclutamiento y selección? Por acá está el servicio civil. Cuando yo estaba en Hacienda, trabajamos el tema reclutamiento y selección. El servicio civil, ahora que tiene competencia de rectoría, va haciendo instrucción a los servicios públicos respecto a tener perfiles. ¿Cómo reclutaban sin perfiles? Se crea un perfil, en muchos lados se crea un perfil especial cuando se va a contratar a alguien. Entonces, como decía Agustina, no tenemos los procesos, entonces hacer este ejercicio tiene una cantidad de cosas previas. Cuando trabajo con España, a veces como que estuve como meses que me da un poco de vergüenza. Entonces era, no, es que nuestra experiencia latinoamericana pasa eso. Los españoles me decían, acá pasa el mismo. Así que ahí me saqué toda la vergüenza y bueno, seguimos trabajando. Vinculado también a este proyecto la capacidad de empezar a trabajar con otros países, así que eso está también interesante. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Tenemos más preguntas, pero no tenemos tiempo, así que las vamos a dejar para otra ocasión. La verdad que el tema de brecha de género a nivel de empresa, yo imagino que el mundo pyme debe ser otro mundo, quizás deberíamos hacer algo después con eso, porque es un desafío. De hecho, la cantidad de preguntas que tenemos ahí que quedaron sin responder y sin atender, obedece yo creo a esa necesidad de las empresas de cómo tratar este tema, porque es un real desafío. Muchas gracias a todos ustedes. Los estamos invitados a un nuevo café para volver. No hay café. Pasamos al tercero. Ya, no manda café.